Te proporciono explicaciones acerca de los pronombres indefinidos, interrogativos y exclamativos, incluyendo sus conceptos, clases y ejemplos. Pronombres indefinidos. Los pronombres indefinidos son aquellos que se utilizan para referirse a personas, lugares, cosas o conceptos de manera no específica o indeterminada. Veamos los conceptos y clases. Los pronombres indefinidos son palabras que sustituyen a un sustantivo de manera general sin precisar a qué se refiere. Clases. Los pronombres indefinidos pueden clasificarse en varios grupos según su función y significado. 1. Indefinidos de cantidad. Se utilizan para referirse a una cantidad no específica o cantidad aproximada de algo. Son algunos, muchos, varios, pocos, demasiados, ninguno, otros, uno, etc. Ejemplos. Algunos estudiantes prefieren gramática española. Muchos alumnos participaron en la conferencia. Hay varias obras en la biblioteca sobre ese tema. Pocos niños comen verduras regularmente. Demasiados. Hay demasiados errores en este informe. 2. Pronombres indefinidos de identidad o calidad. Se refieren a algo o alguien de manera no específica en términos de identidad o cualidad. Son algo, nadie, cualquier, ninguno, todo, alguien, alguno, etc. Ejemplos. Necesitamos algo de ayuda con estos problemas. Nadie sabe cómo cayó el estudiante. Cualquiera puede hablar con los congresistas. Ninguno de los jugadores llegó temprano. Todo el mundo está preocupado por la pandemia. 3. Pronombres indefinidos de lugar. Indican ubicación de manera genérica, aproximada. Son aquí, allí, donde quiera, allá, acullá. Ejemplos. Mis libros estaban aquí hace un momento. El colegio está allí al final de la calle. Me siento cómodo donde quiera esté mi familia. Allá en el edificio hay un departamento muy grande. El tesoro está escondido acullá, detrás de los cerros. Estos conceptos ayudan a entender cómo los pronombres indefinidos se utilizan para expresar cantidades, cualidades no precisadas y ubicaciones generales no específicas. Los pronombres del lugar se clasifican también en afirmativos y negativos. A continuación desarrollaré estos temas con ejemplos. He dicho que los pronombres indefinidos de lugar son palabras que se utilizan para referirse a un lugar de forma imprecisa o genérica. En lugar de especificar un sitio concreto, estos pronombres indican un lugar de manera más general. Son útiles cuando no se necesita precisión en la localización del lugar mencionado. Clases. 1. Pronombres indefinidos de lugar afirmativos. Estos pronombres se utilizan para indicar un lugar de manera afirmativa, es decir, para señalar la presencia de algo en algún lugar sin especificar cuál. Son algún, alguno, algunos, alguna, algunas. Se utilizan para indicar que algo está en algún lugar sin especificar cuál. Ejemplo. ¿Hay algún libro en la mesa? Alguno, algunos, alguna, algunas. Ejemplo. Algunos amigos fueron despedidos sin motivo alguno. Cualquier, cualquiera, cualesquier, cualquiera. Se refiere a cualquier lugar sin importar cuál. Ejemplo. Puedes sentarte en cualquier lugar. Cualquier lugar es bueno en Lima. Quien quiera se usa para indicar cualquier persona en cualquier lugar. Ejemplo. Quien quiera venir primero, que avise antes al resto. 2. Pronombres indefinidos de lugar negativos. Estos pronombres se utilizan para indicar la ausencia de algo en algún lugar, sin especificar cuál. Son ningún, ninguno, ninguna. Se emplean para indicar que no hay nada en algún lugar. Ejemplo. No hay ningún problema, todo está en orden.
Ningún vecino vino embriagado. Ninguno de los estudiantes supo la lección. Ninguno es bueno en ajedrez. Nada se refiere a la ausencia de algo en cualquier lugar. Ejemplo, no encontré nada en la cocina. No hay nada que hacer. Nadie se usa para indicar que no hay ninguna persona en algún lugar. Ejemplo, a la hora de almorzar no había nadie en casa. Nadie sabe a dónde fue mi madre. Nadie se queja del ruido. 2. Pronombres indefinidos de lugar negativos. No encontré ningún documento en el escritorio. Ninguna de las casas tenía luces encendidas. En mi casa no hay nadie a estas horas. En resumen, los pronombres indefinidos de lugar son una parte importante del lenguaje para referirse a lugares de manera general sin especificar con precisión cuál es ese lugar. Estos pronombres son útiles en situaciones en las que no es necesario o relevante especificar la ubicación exacta de algo o alguien. No es correcto decir quienes quieran, cuales quieran. Sería pluralizar ambas palabras simples de una compuesta. Se pluraliza solo el pronombre, no el verbo. Veamos ejemplos. Escoge cualesquiera de estos vestidos. No salgas con cualquiera. Cualquiera que te falte el respeto se las verá conmigo. Novio es cualquiera. ¿Qué son los pronombres interrogativos y admirativos? ¿Alguna vez en algún lugar, en tu casa, en la calle, te hicieron alguna pregunta? Por ejemplo, buscando una dirección o una farmacia. Esa pregunta que recibiste se llama pronombre interrogativo. ¿Y qué es pronombre interrogativo? Los pronombres interrogativos son aquellos que introducen preguntas en un enunciado para solicitar información específica sobre una persona, lugar, cosa, modo, tiempo, etc. Clases. Los pronombres interrogativos más comunes en español son ¿qué?, ¿quién?, ¿cuál?, ¿dónde?, ¿cuándo?, ¿cómo?, ¿por qué? Ejemplos de pronombres interrogativos. ¿Qué libro estás leyendo? ¿Quién ganó el partido de fútbol? ¿Cuál es tu color favorito? ¿Dónde está el restaurante italiano? ¿Cuándo es tu cumpleaños? ¿Cómo llegaste a la fiesta? ¿Por qué lloras? Los pronombres interrogativos son los que sirven para interrogar, indagar, preguntar acerca de algún tema de identidad, investigación o cantidad. Observa con atención este detalle en los puntos, en los signos admirativo e interrogativo. Ambos al abrir tienen el punto arriba y al cerrar el punto abajo. Esto te sirve para que no agregues otro punto seguido ni aparte en la escritura. Es por eso que después del signo de interrogación o admiración se escribe siempre con mayúscula inicial. Se escribe siempre con mayúscula inicial. Los pronombres interrogativos y admirativos siempre llevan tilde, vírgula o acento ortográfico, aún sin estar dentro de los signos, por el solo hecho de denotar pregunta o admiración. Son pronombres interrogativos y admirativos masculino, cuánto, cuántos, femenino, cuánta, cuántas, neutro, qué, quién, cuál, quiénes, cuáles. Veamos algunos ejemplos de diálogo casi cotidiano. ¿Quién eres tú? Dime rápido tu nombre. ¿A qué viniste? No sé nada, señora. Una rata, ratero, ratero. No, una rata, un animal feo. ¿Por eso gritas tanto? Si caminando por las calles o por el campo escuchas un grito de emoción o de susto o una expresión de alegría, por ejemplo, al verte, eso se denomina pronombre exclamativo o admirativo. Pronombres exclamativos. Los pronombres exclamativos se utilizan para expresar sorpresa, admiración,
énfasis o emoción en el discurso. Clases. Los pronombres exclamativos más comunes en español son como los interrogativos: qué, cuánto, quién, cuál, cómo, por qué, cuándo. Ejemplos de pronombres exclamativos: qué hermosa es esa niña. ¿Cuánto dinero gastaste en la clínica? ¿Quién iba a pensar que ganaríamos la tinca? ¿Cuál esfuerzo tan grande hiciste para terminar el proyecto? ¿Cómo me sorprendiste con tus notas altas en gramática? ¿Por qué me dices todo eso? Los pronombres indefinidos, interrogativos y exclamativos son herramientas lingüísticas fundamentales que nos permiten expresar ideas, formular preguntas y expresar emociones de manera efectiva en la comunicación oral y escrita. El pronombre exclamativo denota admiración, sorpresa, susto, intempestivo. Interrogativos y exclamativos son iguales en cuanto a clases, solo varían en sus signos de interrogación y admiración. En la próxima clase vamos a tratar los adjetivos, formas y posición, concordancia. No te olvides, esta clase es importante también.